Buenos días desde Israel, el país de los judíos. Hoy celebramos Rosh Hashanah. Celebramos es una manera de decir. Desde hace 362 días, desde la masacre del 7 de octubre, celebrar se nos hace muy difícil. Yo siempre menciono a los idiotas útiles. Son las personas a quienes se les da las fake news digeridas para que repitan. Pero hay otro grupo de personas, entre los que está 7K, por ejemplo, que no son idiotas útiles, que son personas que podrían elaborar teorías más complejas, que podrían analizar una línea de tiempo histórica, que pueden analizar causas-consecuencias. Pero básicamente lo voy a explicar sencillo. Si uno pone un poroto en un frasco entre secantes, se produce la germinación del poroto. En la historia los hechos no están aislados y cada acción genera una reacción. Y entonces la masacre del 7 de octubre generó lo que posteriormente ocurrió en Gaza, aunque la gente necesite hablar de las pobres víctimas civiles inocentes de Gaza. Que Hezbollah, desde el sur del Líbano, haya estado lanzando misiles a Israel durante 11 meses y que se hayan agotado las vías diplomáticas de cumplir la resolución 1701, era obvio que iba a traer consecuencias. El mundo reaccionó y dentro del mundo ubico a 7K una vez que Israel respondió y se defendió. La gente le da poca trascendencia cuando nosotros somos atacados. La gente reacciona cuando nosotros nos defendemos. Esto es histórico y esto no nos sorprende. El problema no es el idiota útil que replica. El problema es una persona como 7K que tiene un medio de comunicación para difundir mentira. Él puede hacer un análisis. María O'Donnell puede hacer un análisis. Eligen no hacerlo. Eligen no ser objetivos. Eligen tergiversar la verdad y transmitirla de modo tal que las pobres inocentes del Líbano ahora tuvieron que desplazarse. Los pobres inocentes del Líbano no tuvieron que desplazarse ahora por culpa nuestra. Los pobres inocentes del Líbano tuvieron que desplazarse porque Hezbollah, desde hace 11 meses, está lanzando ataques contra el norte de Israel. Finalmente, después de haber descabezado a gran parte de la cúpula del grupo terrorista Hezbollah y habiéndose detectado en operaciones de inteligencia que numerosos túneles de Hezbollah penetran a Israel y que representan un peligro, el Ejército de Defensa de Israel tuvo que ingresar en el Líbano para destruir esos túneles y evitar un nuevo 7 de octubre. Hezbollah tenía la intención de cometer una masacre como la del 7 de octubre, simplemente que jamás se le adelantó. Entonces, 7K, el Ejército de Defensa de Israel no está invadiendo el Líbano. Es mentira. Lo estás contando mal. ¿Sabés qué estás contando? Entras en un restaurante, ves en el piso a una mujer y un hombre encima que con un cuchillo le está haciendo un tajo en la garganta. Pero en realidad, el más allá de la historia, es que la mujer había comido pescado, se había atragantado. Y la otra persona, el hombre, era un médico que estaba practicando una traqueotomía para salvarle la vida. Lo que está haciendo el Ejército de Defensa de Israel, al ingresar en el Líbano, no a conquistar el Líbano, no a invadir el Líbano, es salvar a millones de judíos y millones de israelíes, civiles inocentes, que somos el objetivo del grupo terrorista Hezbollah. Que vos lo cuentes por la mitad, que lo cuentes sesgado, hace que lo que vos cuentes no sea información sino propaganda. Y es una elección tuya, y es una elección de María O'Donnell. Eligen transmitir propaganda en lugar de información. Ayer fuimos atacados por 101 misiles balísticos de Irán. Irán, que es el pulpo, la cabeza del pulpo de todos estos grupos proxys terroristas. Millones de nosotros corrimos a los refugios. De los 101 misiles, simplemente uno impactó en un civil. Que miren las ironías del destino. Era un civil palestino, habitante de Judea y Samaria. Ahora bien, y lo vuelvo a decir, que no haya miles de muertos y heridos en Israel no es porque Irán, Hezbollah o Hamás no tengan la intención de asesinarnos sistemáticamente. Es simplemente porque nosotros tenemos los medios y los métodos para evitarlo. Cuando nosotros le respondamos a Irán, seguramente 7K se compadezca de los pobres iraníes. 7K agarró un libro de historia. La historia no se mide por víctimas, porque según tu análisis, si no, Hitler hubiese sido el bueno y los aliados los malos. Lamento que te hayas parado en ese lado de la historia. Lamento que vendas pescado podrido. Lamento que lo tuyo sea propaganda y no información, 7K. Lo lamento de verdad.